Boletín homeopático, agosto 2004. Primera parte, Lycopodium. Lycopodium es uno de los remedios más conocidos de la materia médica. Sin embargo, posee multiplicidad de síntomas en todas sus esferas, desde sus mentales hasta los diferentes aparatos y sistemas. Tan solo en el capítulo de psiquismo, de acuerdo al Complete Repertory de Van Zandvoort, posee 1274 síntomas mentales. La esencia del Lycopodium es, sin lugar a dudas, la inseguridad, la falta de confianza en sí mismo, lo cual puede manifestarse de múltiples maneras, como minusvalía, desvalido, cobardía, timidez, indecisión o incluso pusilanimidad, y a través de diferentes formas de compensación que incluyen todo su síndrome mínimo característico de valor máximo, altivo, dictatorial, contrario pero intolerante a la contradicción, anticipado, concienzudo e industrioso. Bajo esta descripción y la de la mayoría de los textos de materia médica, este individuo se caracteriza por ser altamente desagradable, agresivo, ambicioso y, por todos los medios posibles, manipulador y ventajoso. Es duro e implacable con sus inferiores, pero dócil, sumiso y condescendiente con sus superiores. No obstante, si nos limitamos a esta visión, perderemos de vista a muchos, pues, al igual que Natrum Mur, Lycopodium tiene multitud de caretas. Estos sujetos pueden ser muy alegres, bromistas, agradables, sensibles y simpáticos, educados, aparentemente tolerantes, abiertos, respetuosos y muy propios. Es el más caballeroso de la materia médica, además del más grande seductor entre todas las personalidades, junto con Nux Vomica. Sin embargo, detrás de toda esta afabilidad desbordante y magnético encanto, suele haber un gran vacío existencial sustentado en un terrible y enraizado complejo de inferioridad. Si se tuviera que describir con un solo concepto a este individuo, que en la mayoría de los casos es del sexo masculino, la palabra más adecuada sería la de impotencia, pues Lycopodium es impotente en todos los niveles de su ser y en todas sus esferas. No puede pensar, sentir, crecer, relacionarse ni amar con plenitud. Es impotente a nivel volitivo o afectivo, intelectual, metabólico, vital, renal, digestivo y sexual. No puede y por eso busca el poder a toda costa y por todos los medios posibles. Su impotencia se compensa siempre con un afán hipertrófico y expansivo, al igual que su sistema digestivo. Al no poder digerir ni encarar sus funciones naturales, se hincha. Su ego, al no poder digerir la realidad circundante, se hincha mediante la soberbia, el egoísmo, la egolatría, la codicia y el desdén. Así, necesita proclamar su grandeza a cada instante, descalificando a los demás y erigiéndose como un líder absoluto. A nivel volitivo, tiene tanto pérdida de la voluntad como debilidad extrema de la misma. Necesita de los demás para hacer las cosas, ya sea manipulándolos para obtener ventaja o buscando la imagen que lo salve y lo engrandezca ante la mirada estructurada del mundo. Lycopodium se roba la voluntad de los demás para contender ante la vida. Efectivamente, es quizá donde más drástica y severa es la impotencia de Lycopodium, pues no puede amar, porque es el más solo de los seres humanos. De ahí su temor a la soledad, pero su renuncia a tener compañía directa e inmediata. Y está solo porque carece de iguales, porque los seres humanos para él se clasifican en superiores e inferiores. Nadie está a su altura. Por eso llega al extremo de insultar a personas imaginarias. Es el más desconfiado, suspicaz de la materia médica, y no puede intimar a ningún nivel. De ahí su impotencia sexual, su falta de erotismo o sexualidad inhibida.
evasión del contacto profundo que lo lleva al extremo de recurrir al sueño durante el acto sexual. Licopodium rehúye las relaciones cuando éstas implican un vínculo y responsabilidad. No obstante, y a pesar de lo anterior, uno de sus grandes motores existenciales es la búsqueda de gratificación sexual. Es un experto para conquistar a toda clase de mujeres y también es un experto para no comprometerse y manejarse con gran ambigüedad. Licopodium, como nadie, le teme al poder curativo de la verdadera intimidad sexual, pero por otro lado, la añora y no puede dejar de buscarla. Su incapacidad afectiva llega a su máxima en la manifestación en el hecho de que abandona o se aparta a sus hijos. En algunos casos, la negativa de Licopodium de contactar con sus seres queridos lo lleva a ser el tirano inaccesible del hogar o a ser complaciente al grado de perder el respeto de su familia. Emocionalmente, a Licopodium le cuesta mucho desinhibirse o ser espontáneo. Siempre está bajo control y evita expresar sus sentimientos porque cree que eso lo hará vulnerable. Son padres fríos que no se involucran con lo que les sucede a sus seres más cercanos, lo cual también es una forma de abandono. En su compensación hipertrófica, a estos niveles, se jacta de ser un conquistador y tener amigos poderosos. Asimismo, el llanto cuando le agradecen o cuando se enternece tiene el mismo simbolismo. Es un llanto vacío y sin sentido, no lo libera de su esclavitud vital. A nivel intelectual, su impotencia se hace patente en sus errores, al hablar, escribir y comprender. Es el disléxico por excelencia. Sin embargo, también se hincha a este nivel y se precia de ser un gran experto en todas las áreas del conocimiento humano. Habla con autoridad y se hace todo lo posible por descalificar académicamente o intelectualmente a quienes lo cuestionan. Solo a quienes le rindan total pleitesía habrá de conducirlos a la verdad. Su impotencia física sigue la misma pauta. Metabólicamente no se nutre, pero come con voracidad. Sus riñones no eliminan orina, sino piedras y arenillas. Por más que quiere moverse en la vida, se congestiona en todos los sentidos. Vanidoso por excelencia, su piel se mancha y se arruga, encanece y pierde su cabello. Y él, que se ha comido el mundo, no digiere los alimentos más sencillos. Muy simbólica de su incapacidad para darle sentido en intención a la vida es la grabación mental mientras camina. Se torna lento e impaciente, se confunde, aunque mejora al aire libre. Siente gran temor y en última instancia teme no llegar hacia donde se dirige, no alcanzar su destino, reflejo esencial del hecho de haber perdido, desde hace mucho tiempo, el rumbo de su existencia y su misión más elevada. De ahí que envejezca como ningún otro y se pierda en un mundo de autoengaño, fibro la imagen, tedio y vacuidad. Segunda parte del Boletín Homeopático, octubre 2004. Licopodium es una de las personalidades más enmascaradas de la materia médica junto con Natrum Muriaticum. En su dinámica más íntima, la falta de confianza, esencia del remedio, es compensada mediante múltiples caretas, de las cuales la de la arrogancia y el control es la más típica, pero no la única. Debido a este proceso de encubrimiento, este es uno de los medicamentos más camaleónicos y por ello puede llegar a confundirse muy fácilmente con otras grandes personalidades. Usualmente se piensa que la gente Licopodium es siempre agresiva, controladora, soberbia, intolerante y de presencia desagradable, llegando incluso a ser retador y fanfarrón. Que su tríada de agresión, altivo, dictatorial y contrario, está siempre presente. Sin embargo, la mayoría de los Licopodium desarrollan ocasionalmente una faceta muy grata, llegando a ser no solo los más caballerosos, sino los más grandes seductores. La seducción es una de sus herramientas básicas para obtener control y poder.
Es a todos los niveles y la emplea con todo tipo de gente. Desde luego que es mucho más patente hacia las mujeres, sobre las cuales los Lycopodium sienten una compulsiva atracción inconsciente, pues intuyen que solo la energía femenina podría sanarlos. Sin embargo, a la vez siente un pavoroso miedo a entregarse con apertura y transparencia en la intimidad. Tienen terror al movimiento vital que implica el amor verdadero, lo cual refleja la impotencia fundamental del remedio, la impotencia afectiva. Ello los lleva a desarrollar la necesidad de múltiples relaciones de pareja, las cuales cumplen la función de distraerlo del verdadero crecimiento que implica una sola relación plena y constructiva, porque el Lycopodium le teme y evade el crecimiento personal. Por todo esto se torna frívolo y hedonista. Lycopodium seduce de múltiples maneras, tanto a sus potenciales socios, parejas y amistades, como a sus oponentes, que energéticamente simbolizan lo mismo, el otro, el espejo, donde mirarse para verse tal cual se es. La primera táctica de seducción del Lycopodium es el clásico despliegue de grandeza y poder que les caracteriza, la expansión del ego. La segunda consiste en mostrar todo el encanto y carisma posible. Así estos sujetos se muestran caballerosos, muy seguros de sí mismos, siempre alegres, sistemática y firmemente positivos, muy desprendidos. Son hábiles para hacer que los demás se sientan endeudados con él. Hacen favores y comprometen a los demás sutilmente. Cuidan de manera extrema su aspecto personal. Con tal de verse atractivos, pueden recurrir a toda clase de artificios y procesos. Son los clientes masculinos más asiduos de las cirugías estéticas y toman toda clase de medicamento con tal de desempeñarse de manera óptima. Sobre todo, aprenden desde muy jóvenes a mentir con naturalidad y convicción, al grado del autoengaño. En algunos casos, esta imagen de bondad, nobleza y bonomia es tan perfecta que llegan a asumirla como algo real y actúan en consecuencia, destacándose como hombres de bien, filantrópicos, humanistas y grandes líderes, aunque movidos en la raíz por un motor inadecuado y a la larga infructuoso, por lo que con el paso del tiempo tienden a decaer y sus obras se tornan huecas y vanas a menos que experimenten alguna crisis catártica que los lleve a enfrentarse consigo mismos. Cuando el Lycopodium despliega esta actitud, suele confundirse con Nux vomica o incluso Fósforo, ganándose fácilmente la amistad de todos, incluyendo la del terapeuta, pero también logrando confundir a los demás con respecto a sus motivaciones verdaderas. El tercer método de seducción, utilizado en casos extremos, sobre todo cuando sus móviles son descubiertos, apela a la compasión de los demás, sobre todo de las mujeres. Lycopodium es muy hábil para hacer sentir a quienes desea convencer que es la única persona que lo puede no solo ayudar, sino salvar de su terrible y azarosa situación. Lycopodium se muestra entonces caído, destrozado y vilipendiado en el fondo de un oscuro foso y hace sentir a su interlocutor, a quien desea seducir, como la única luz existente, como su único salvador. Estos individuos son muy afectivos para hacer sentir a los demás héroes, haciéndolos sentir imprescindibles y valiosos. Dispara directamente al ego. Sobra decir que lo que los motiva es controlar y descubrir los puntos débiles de estas personas. Lycopodium, como seductor, básicamente busca mujeres muy capaces, creativas, independientes y con cierto grado de poder. Su finalidad inconsciente es incapacitarlas, bloquearlas, como si con ello pudiera robarles el poder, la capacidad y la seguridad, todo de lo cual él carece. Esta búsqueda compulsiva suele ocasionarles muchos problemas y es uno de sus puntos débiles, pues por su inseguridad innata, aunque aparenta y se comporta con gran seguridad, tiende a ser descubierto en sus actos de infidelidad o rechazado a la larga por aquellas mujeres a las que no logra conquistar o dominar plenamente.
Otra faceta de enmascaramiento en este remedio consiste en la dignificación de sus fracasos. Cuando Licopodium decae o es vencido por las circunstancias, lejos de rendirse o aceptar abiertamente su derrota, suele aprovecharse de lo sucedido para hacerse más notable, para ennoblecerse, como si lo que hubiera ocurrido fuera una gran adversidad que él ha sufrido injustamente y que le otorga la razón completa a sus argumentos, o bien como algo que no le afectará lo más mínimo, y pese a lo cual sigue teniendo todo tipo de éxitos. La gente Licopodium, ante el fracaso o la adversidad, se evade aún más, negando como siempre su realidad y sumergiéndose en un mundo de grandeza vacía. Por ello presume de su buena fortuna, de que sin esforzarse la suerte le sonríe siempre y que todo le sale bien. En sus últimas etapas no sufre o sufre mucho, pero se niega reiterativamente a aceptar que nunca creció. Te invito a estar atento al próximo video de donde te compartiré en otra materia médica información del Licopodium.